lo que os quería dar es la bienvenida a la tertulia, también saludaros de parte del decano de la facultad y como siempre, pues desearos, bueno, estamos contentos de teneros aquí y lástima que hoy coincidamos en la competencia del fútbol y si os parece esto nos ha influido negativamente. Voy a pasar la palabra, o sea, bueno, el programa primero, como siempre, vamos a hacer la presentación del conferenciante, que va a estar a cargo de Ramón Esterzo, y después él ya nos va a presentar el conferenciante, ¿no? Cómo nos va a dar el título de la ponencia, que es un pelín diferente del que habíamos anunciado, terapia génica, pero nos ha puntualizado mejor terapias basadas en el ARN. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, paso la palabra. Así está bien. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Encarna. También muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este ponente, con lo cual nos une una relación larga porque empezamos, ahora lo comentábamos, hace unos cuantos años, que no diremos cuántos, pero en esta misma aula empezamos la carrera juntos y tuvimos la misma promoción, por lo cual para mí es un gran placer. El título de la ponencia ya lo veis, ya no lo olvidé porque tengo que decir tantas veces lo de ARN que va a ser complicado. Os digo que cuando me han dicho que presentara a Carlas, lo cual es un placer para mí, estuve intentando aprenderme un poco el currículum, llevo 3 días, pero ha sido imposible. Ya veréis por qué. Entonces, al final lo que he hecho es traer la chuleta y os voy a explicar un poco modestamente, y luego nos aclarará todos los temas. El doctor Carles Sunyer empiezo por su formación ya, empiezo por la parte académica. Es licenciado aquí en la Universidad de Barcelona, en estas mismas aulas, en el año 85. Es doctor en farmacia también por la Universidad de Barcelona, en el año 89. Además, también nos une con muchos de aquí, que es académico de la Real Academia de Farmacia de Cataluña. Él empezó su formación tras el doctorado en Estados Unidos, en la Duke University. Yo entiendo que esto es Carolina del Norte, o algo así, en Carolina del Norte. Y allá es donde él empezó a interesarse sobre todo por un tema que yo diría que hiciste bien de irte allá, porque aquí en la facultad nuestra y en España en general no hablábamos mucho. Es el tema de la genómica, la proteómica y en general todos estos conceptos que ahora agrupamos en el criterio de la biotecnología. Los industriales agrupamos. Luego tú nos aclaras mucho mejor los conceptos. Posteriormente estuvo, bueno, aquí en Estados Unidos estuvo trabajando con el doctor Mariano García Blanco, su laboratorio, que era una persona también avanzada en todos estos temas. Luego estuvo en Basilea, en Suiza. Aquí nosotros ya te perdimos un poco la pista, en una estancia de 2 años, y siempre ya dedicado a estos temas de la ARN. Después, posteriormente, en el año 2001, él entró en el Centro Nacional de Biología como científico titular del CSIC. De biotecnología, en el cual ha estado trabajando primero en Madrid durante muchos años y después, desde el 2006, se trasladó al IPBLM, que os digo también porque lo tengo en la chuleta, al Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, en Granada, donde estás actualmente. Aparte de este currículum espectacular profesional, Carles tiene también unos méritos relevantes que os resumo brevemente. Es autor de numerosas publicaciones. Me parece que solo en el currículum, por lo que he leído, me parece que solo hay un fallo, que me parece que no se ha escrito nunca un libro del doctor Salazar, no ha escrito ningún capítulo, y este podría ser el único borrón que tendrías, si es que lo he visto bien. En las más prestigiosas revistas ha escrito, también ha sido investigador de proyectos de investigación, que ha estado trabajando con el Ministerio de Ciencia e Innovación, proyectos de la Junta de Andalucía, en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y también en la Unión Europea. También es coautor de diversas patentes, ha sido director de unas cuantas tesis doctorales, aquí tengo apuntadas 9. Carles, tú me corriges si me equivoco en algo. 10, ¿ves? Pues ahí tengo yo
tengo un fallo. Y después tiene una gran, también muy importante, una gran actividad docente. Como profesor en el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Inmunología de la Universidad de Granada y también de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Ha sido ponente y miembro de comités organizadores de simposios importantes, coordinador, organización, chairman y reviewer de muchos de estos simposios. Yo no os quiero cansar más. Él pertenece, solo quiero decir ya que él pertenece a una saga de farmacéuticos importante, que me gusta decirlo, porque muchos de los que estamos aquí lo hemos hablado antes de entrar. Hemos sido alumnos del doctor Sunyer Arrufat, que es la persona que yo, pensando en él esta mañana, es la persona que nos hizo dar cuenta a los alumnos que veníamos un poco despistados de cuán importante era la legislación y los aspectos regulatorios en nuestro oficio. Desde luego, los que estamos en la industria, pues prácticamente más del 80% de nuestro trabajo está invadido por estas normas. Yo solo te doy la palabra y decirte que estoy seguro que el doctor Sunyer Arrufat, vuestro padre, estaría orgullosísimo de los hijos, también del nieto que ya está por allá, que ya lo he saludado. No podría estar más que orgulloso de la profesión como la lleváis, tanto desde el punto de vista académico como científico, como es tu caso. Entonces, Carlas, yo con todo el cariño te doy la palabra y te escucho con todo el interés. ¿Vale? Muchas gracias. Ay, a ver. Hoy. A ver. Muy bien. Bueno, después de estas palabras, ya no sé, yo cojo ya. Vamos a ver el partido. Muchísimas gracias. Y vamos, para mí pues es un tremendo placer estar en estas jornadas, ¿no? Vamos, más en un sitio que es muy entrañable para mí, como es la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, ¿no? Donde todo empezó para mí. Con lo cual, pues nada, daros las gracias por haberme invitado y poder mostraros un poquito de lo que, bueno, de nuestros intereses científicos, que son muchos más, pero bueno, que he considerado que esto, por ser un tema muy novedoso y muy relevante, pues yo creo que tiene mucha importancia y es bonito de compartir, ¿no? Como son las terapias basadas en moléculas de RNA, ARN. Seguro que meteré muchos fallos gramaticales a lo mejor me confundo en el inglés, en castellano, digo ARN, digo RNA indistintamente. Vamos a ver, ha vuelto a aparecer esta cosita. A ver si consigo. Ahora, bueno, pues nada. Bueno, aquí está el título de cómo nos llaman, de cómo nos conoce la gente en nuestro grupo de investigación, ¿no? Formación y función del ARN mensajero, ¿no? Es el ARN transcrito desde el ADN y el cual va a traducirse en proteínas, ¿no? Dentro del contexto del Departamento de Biología Molecular en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, ¿no? En Granada. Antes que nada, pues me piden que tengo que mostrar esta diapositiva y mencionarla, dado el carácter y la finalidad exclusivamente docente y eminentemente ilustrativa de las explicaciones en clase de esta presentación. El autor se acoge al artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente respecto del uso parcial de obras ajenas como las imágenes, gráficos u otros materiales contenidos en las diferentes diapositivas. Bueno. Esto en la universidad tenemos. Una cosa, Carlos. No, como tengo que mirar para allá. En principi. Vale. Ahora, sí. Yo creo que estaba apuntando hacia el lado. Digamos, podría hablar alto y si es demasiado alto me decís.
Creo que ahora ya están todos aceptados. Sí. Bueno, se parece algo. Sigue apareciendo algo. Bueno, igual nos tapa alguna cosita. Ah, bueno. A ver dónde estamos. Vamos, a ver dónde estamos. No, antes funcionaba, ¿verdad? Sí, sí. ¿Una flechita? Un poco. Un poco. ¿Sí? Ah. Pero no se va para atrás, ¿no? Venga, vamos a empezar, si no, después de estos problemillas. Terapias basadas en el ARN. A ver, ¿qué es esto, no? La terapia del ARN, como se esquematiza aquí, se refiere al tratamiento o prevención de enfermedades utilizando moléculas basadas en esta molécula, en el ARN, ¿no? Y tenemos ahora una gran explosión en el interés acerca de este tipo de terapias. Un interés que ha sido causado en gran parte, por la pandemia que hemos sufrido del coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? La agente causal de la COVID-19. Otra vez. Admite. Vale. Bueno, vosotros me llaméis la atención por si no lo veo, ¿vale? Entonces, como os decía, pues la pandemia ha originado un creciente interés acerca de este tipo de terapias en las moléculas basadas en ARN. Como sabéis, las vacunas, ¿no?, contra SARS-CoV-2 han estado basadas en la introducción en el cuerpo humano de RNAs mensajeros que codificaban. Esto es base. Así, ¿no? Que codificaban, como decía, pues por la proteína S, por la spike protein, que es la típica que forma la corona de este agente viral, con el fin de generar una respuesta inmune a base de anticuerpos que nos protegieran frente a la infección, ¿no? Pero no solamente ha sido la pandemia la que ha generado un interés acerca de estas nuevas tecnologías. Eso viene un poquito de más lejos. En los años 60, 61 se descubrió el ARN mensajero. Fue un punto muy importante, ¿no?, descubrir quién era el que estaba generando las proteínas en los organismos. Casi 20 años, fue aquí en el año 78, como se explica en la diapositiva, ya se utilizó por primera vez una molécula de ARN basada en un oligonucleótido antisentido, que ahora más adelante a lo largo de la charla voy a decir qué es y cómo ha estado siendo utilizado, para combatir la infección producida por el SIV, por el virus del sarcoma de Rous, ¿no? Fue la primera vez, como digo, que se utilizó una molécula basada en ARN. Y 20 años después, ya en el año 88, se aprobó por primera vez un fármaco basado en esta tecnología, en este oligonucleótido antisentido. En el mismo año, en el 98, se puso una piedra más en la construcción de toda esta terapia basada en el ARN con el descubrimiento de los RNAs interferentes, los siRNA, que están muy de moda también. Y rápidamente, a lo largo de unos pocos años, ya se utilizó por primera vez este RNA interferente para inhibir la infección que producía el virus de la hepatitis C en modelos animales, ¿no? Y un poquito después, en el año 2010, ya se estableció el primer ensayo clínico con este tipo de tecnología, en concreto en pacientes de melanoma. Y un poquito después, se aprueba ya el primer fármaco basado en estos RNAs interferentes. Y la historia sigue, porque como sabéis, pues se han aprobado como estas vacunas que van contra el SARS-CoV-2, contra el coronavirus.
¿Cuáles son las ventajas de estos fármacos? Pues tiene unas poquitas en frente de lo que son unas terapias o unos compuestos, ¿no? Unos fármacos más convencionales, como pueden ser pequeñas proteínas o anticuerpos monoclonales, ¿no? La primera de ellas es que reconocen secuencias génicas, componentes génicos dentro de la célula que no pueden ser reconocidos de otra manera, que no pueden ser reconocidos por pequeñas moléculas o por anticuerpos. Esto es muy importante, ¿no? En segundo lugar, que pueden ser producidas estas moléculas de ARN de una forma rápida y además económicamente rentable. Y como ejemplo, de nuevo, las vacunas contra el SARS-CoV-2. En tercer lugar, pues que el efecto de estas moléculas de RNA dura mucho tiempo. Son unos efectos a largo plazo. Yo soy puesto un fármaco que destruye una de mensajero relacionada con la degradación de los complejos malos del colesterol, los complejos LDL, un efecto que dura durante 6 meses. Mucho tiempo. Entonces, esto también es una ventaja muy grande. Otra que me parece también muy importante es su utilidad frente a enfermedades raras. Muchas veces estas enfermedades raras, claro, afectan a un número muy bajo, relativo, bajo de población. La industria farmacéutica pues, no tiene demasiado interés, no es un mercado apetecible para desarrollar un fármaco, una terapia para esta gente, o a lo mejor es muy difícil conseguir este tipo de terapias. En cambio, esta terapia basada en moléculas de ARN sí que lo puede hacer. Y os pongo un ejemplo del Milasen, que es el primer y hasta ahora único fármaco que ha sido desarrollado para tratar a una única persona, solo una persona, que es esta que comento aquí, que se llama Miramaco, que fue diagnosticada de una forma muy agresiva, inusual, de aceptar, de la enfermedad de Batten, que es un trastorno neurodegenerativo, un trastorno que produce neuropatías, que produce muchas alteraciones que son letales. Entonces, me parece, y os animo a que os apuntéis este nombre en la cabeza y que a través del Google busquéis información, porque es una historia realmente apasionante y conmovedora en ciertas cosas, ¿no? Porque es el fármaco que se desarrolló, además, desde la investigación básica hasta la aprobación y el uso clínico para tratar a esta niña, este fármaco llevó solamente 2 años, lo cual es un periodo muy corto, ¿no? Entonces, eso es otra ventaja de este tipo de tecnologías, ¿no? Y por último, no tiene riesgo de toxicidad, pueden ser, por ejemplo, las terapias basadas en ADN, el cual pues, puede integrarse, y bueno, se sabe que puede producir efectos realmente dañinos. Ahora os tengo que profundizar un poquito más y os tengo que presentar un proceso, porque luego entenderéis por qué, porque voy a poner una serie de ejemplos de fármacos que es necesario que aprendamos un poquito de lo que estoy hablando, ¿no? Y es un proceso que sufre el ARN mensajero inmaduro, lo que llamamos precursor del ARN mensajero, el pre-ARN, ARN-M, que es el proceso de splicing. O sea, el ARN se sintetiza desde el ADN como un transcriptor inmaduro, eso quiere decir que tiene numerosos exones, que son las regiones codificantes de estas cajitas de distintos colores, y los intrones, que son representados por estas líneas verdes, que unen los exones, que son las secuencias no codificantes y que por tanto se deben de eliminar. No quiere decir que no sean importantes, pero se tienen que eliminar para dar lugar a un transcrito, para dar lugar a un RNA mensajero maduro ya que pueda ir los ribosomas y codificar otras proteínas. Este proceso se conoce con el nombre de splicing. Hay un splicing que se denomina convencional, que es el proceso de la eliminación de estos intrones y también de estos exones, tal y como aparecen en un gen. Y luego está lo que se denomina el splicing alternativo, que sería lo que viene en esta figura. A ver,
Lo que viene en esta figura. Perdón, venga. Lo que se presenta esquemáticamente en esta figura y es cómo a través de un único ARN mensajero inmaduro, de un único precursor, pueden darse distintos transcritos, distintas formas de RNA mensajero maduro, transcritos que a lo mejor se van a órganos distintos e incluso ejercen funciones diametralmente opuestas. O sea, esto es muy importante. Este proceso es muy complicado, porque realmente necesitaría muchísimo más tiempo para explicarlo, pero es que también es muy apasionante y trabajamos mucho en el laboratorio con esto. Simplemente, por lo que os voy a contar después, saber que es un proceso que requiere el ensamblaje molecular de distintos complejos que van a catalizar este proceso de splicing, este corte de intrones y exones, las cajitas, y quedaros con los nombres. 1, 4, 6, estas colores son unos complejos formados por proteína y ARN, complejos ribonucleoproteicos, que son componentes esenciales, fundamentales, básicos para este proceso. ¿De acuerdo? La regulación de este proceso es tremendamente compleja, el proceso en sí mismo requiere de secuencias génicas del ADN, del ARN, que son las denominadas cis, y factores proteicos, que son los que actúan en trans sobre esas secuencias. Si potencian el splicing, se denominan enhancers, o sea, potenciadores de este splicing, ¿no? Aumentadores, y si lo inhiben serían los silenciadores, pueden actuar sobre secuencias en el exón o pueden actuar sobre secuencias en el intrón, y tenemos toda esta jerga y esta nomenclatura, ¿no? En cuanto a los factores que actúan en trans, básicamente hay dos familias muy importantes, no son las únicas, pero bueno, esquematizando, unas proteínas denominadas SR, que son las que activan el proceso de splicing, unas proteínas que se denominan HN, de Human Nuclear RNPs, ribonucleoproteínas, que son las que inhiben el splicing. ¿Se me oye bien? Porque me oigo con una reverberación un tanto curiosa. ¿Por qué este proceso es tan importante? En primer lugar, porque genera una riqueza proteica apabullante. O sea, es el proceso, excluyendo la generación quizás de inmunoglobulinas, que más riqueza proteómica da en un organismo. O sea, el ser humano contiene alrededor de 21 genes y parece mentira que el día de hoy no sepamos todavía lo concreto de genes que tenemos, pero no, veces, no sabemos el número exacto, unos 21.000. El Sieverans, el gusano, tiene unos 19.000 genes y la muestra del vinagre, la Drosophila melanogaster, unos 14.000 genes. No es tanta diferencia de genes para tanta diferencia, digamos, en cuanto a la forma, tamaño, digamos, muy diferentes, ¿no? ¿Y por qué se explica esto? Pues en parte se explica la riqueza proteica. Y esto es generado fundamentalmente por el proceso de splicing. Entonces, he puesto aquí un ejemplo más exagerado, si queréis, de esta riqueza que da este proceso en la generación de proteínas, en el proteoma celular, como es un gen que se denomina SCAM, porque es una molécula de lesión celular del síndrome de Down, aunque el ejemplo está puesto en perspectiva, pues, un poco lógicamente en humanos, responsable, bueno, que tiene mucho que ver con la disonía. El interés del síndrome de Down. El RNA mensajero inmaduro, el precursor del RNA mensajero de este gen de SCAM, que está esquematizado aquí abajo, es muy complejo, tiene numerosos exones, numerosos intrones, y por matemáticas combinatoriales, mucho, puede dar lugar a más de 38.000 variantes distintas, más de 38.000 medicamentos diferentes a partir de un solo cacho de RNA inmaduro. Es decir, más proteínas del número de genes que tiene Drosophila, que decía que eran 14.000. No es que existan todas estas isoformas, pero ya se han detectado más de un. O sea, a través de este proceso de splicing. Vamos a ver. Este proceso está muy relacionado con enfermedad.
Aquí con el 25% ya vamos por el 98% de los genes humanos no heterosómicos con hematoxón sufren este proceso de splicing alternativo. Excepciones en este proceso, si pasa algo, conducen a enfermedad humana. Por ejemplo, yo os he intentado poner los datos, que son muy recientes, ya que hace unos días para ponerlo aquí en esta presentación, en diciembre de 2022, hace unos días, se han identificado casi 21.000 mutaciones, que representa casi 9%, responsables de enfermedades humanas donde hay una mutación, hay una alteración en el proceso de splicing. Esto es mucho. Y sobre todo es más porque estos datos son realmente los que ya están curados, los que ya están muy comprobados, pero si sumas a los que vienen, que ya están en las bases de datos, el número se incrementa hasta casi un 15%. El 15% de las enfermedades humanas son consecuencia de alteraciones en el proceso de splicing. Esto, si lo pensáis, es mucho, es un montón. Por eso es un proceso realmente importante. Entonces, vamos ahora, después de este bagaje, a ver las aproximaciones terapéuticas basadas en moléculas de ARN. Lo he intentado esquematizar un poquito con bloques. El primer bloque sería este, sería basado en lo que denominamos oligonucleótidos antisentido, que son denominados ASOs. Oligonucleótidos, de una buena traducción, que afectan el proceso de splicing, son unos ASOs especiales. Y los ARNs pequeños interferentes que he mencionado al principio de la charla, los siRNAs. Cada uno tiene un mecanismo distinto de actuación. Los siRNAs actúan en el citoplasma celular, interfiriendo o uniéndose a RNAs mensajeros maduros ya, procesados por tanto, ya no tienen neutrones, solamente exones, y esta unión, este reconocimiento, provoca el silenciamiento génico de ese transcrito. No va a ser traducido a proteína. ¿De acuerdo? Se da una vía de degradación o no puede ser traducido a proteína. Los ASOs, los oligonucleótidos antisentidos, digamos, clásicos, se unen a este ARN mensajero, pero no procesado, por tanto está en el núcleo, y la unión a este ARN mensajero precursor, no procesado, provoca también que se vaya rápidamente la degradación porque actúa una nucleasa o una serie de nucleasas, sobre todo la RNA-H, que lo degrada. El otro tipo de ASOs, estos SSOs, los que interfieren o los que modifican el proceso de splicing, viéndolo bien, aumentándolo, reconocen secuencias específicas dentro de los exones, dentro de los intrones del RNA mensajero precursor, no procesado, por tanto, dentro del núcleo, y, como digo, producen un cambio en el splicing. Y ahora he puesto... he querido poner una serie de ejemplos para que veáis la importancia de todo esto. Me parece realmente muy bonito. Ejemplos de fármacos basados en los ASOs, en oligonucleótidos antisentido. El primero que he puesto este de aquí, que ya se aprobó por la FDA en el 2016, como también la empresa Ionis fue la primera que empezó a comercializarse, luego fue Humira, fagocitada por Biogen. Pues es un fármaco, este es un fármaco ASO, que se utiliza para tratar la atrofia muscular espinal, la SMA, y que, como pone aquí, que ahora voy a explicar, que a lo mejor es bastante difícil, un poquito difícil de entender, bloquea la unión de factores de splicing a un determinado intrón, el intrón número 7 del ARN mensajero precursor, es decir, no procesado, de un gen que se denomina SMN2. Y con ello provoca la inclusión, es decir, que ese intrón 7 quede retenido en el RNA mensajero, y esto hace que la proteína que se produzca, se denomina SMN, sea funcionalmente activa. Ahora voy a intentar explicar esto con el esquema. Me gusta también poner lo que cuesta este tratamiento. En concreto, la primera inyección es $750.000 americanos. Ponen 3 inyecciones. La segunda y la tercera pues, están alrededor de $300.000 americanos cada uno. Esto es muy bonito porque es un ejemplo tremendo de cómo una investigación básica
a lo largo de los años ha podido derivar a este fármaco. O sea, todo el trabajo básico, incluso luego junto con la empresa Ionis, fue llevado a cabo por esta persona de aquí, Adrián, dos ingleses, Adrián, dos amigos, Adrián Kleiner, que es un uruguayo que trabaja en laboratorios de Harvard, y realmente ha sido quien ha desarrollado esta tecnología y bueno, se ha hecho rico con esto, ¿no? También, hay que decirlo. Vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Una persona no afectada de la enfermedad, vosotros, tenemos dos genes que se denominan SMN, el 1 y el 2. El 1 produce una proteína funcional SMN, activa al 100% y que realiza su función. El SM2, por lo que sea, no, carece de este exón que ya se está mencionando, el exón número 7, y la proteína es idéntica a SM1, un cachito, y eso hace que sea no funcional. No sirve para nada, pero la tenemos. ¿Qué sucede en un paciente con atrofia muscular espinal? Pues, lógicamente, que esta proteína, el gen, hay una mutación o una deleción y no se produce la proteína funcional. Y por eso las consecuencias neurodegenerativas y neuromusculares de estos pacientes. Porque la proteína que se produce a partir del gen que le queda a este paciente, el SMN2, no es funcional. ¿Qué hace nusinersen, este fármaco, este ASO? Este ASO está dirigido contra una secuencia específica del exón 7, del precursor del ARN mensajero de SMN2, todavía no procesado, que lo que hace es que no se pueda extinguir ese exón. Permanece ahí. Por lo cual, nos aparece una proteína en ese exón número 7, esto rojo, y esto es idéntica a la proteína que se generaba desde el gen SMN. Por tanto, este ASO, a través de una alteración en el proceso de splicing, positiva en este caso para los pacientes, incluye ese exón número 7, produce una proteína funcional de los pacientes. El segundo ejemplo que os quería traer, bueno, son dos por uno, son dos fármacos, estos de aquí, si de memoria no me lo sé, etiplirsen y golodilsen, también aprobados por la FDA, y que, bueno, que trata la DMD, que es la distrofia muscular de Duchenne, también enfermedad neurodegenerativa. Y estos ASOs, estos oligonucleótidos antisentido, inducen o bien la inclusión de un exón, que sería el 53, o bien la exclusión, es decir, la eliminación de otro exón también de este RNA, que sería 51 en este caso. Aquí os pongo como ejemplo para que se entienda el caso del exón 51, el cual en una serie de pacientes con esta enfermedad se encuentra mutado y esto genera una proteína que no es funcional, genera una señal de parada y hace que esa proteína se deteriore y sea no funcional. Entonces, este ASO, a través de la unión con consecuencias específicas de este exón, lo que produce es un cambio en el splicing y produce la excisión, la eliminación de ese exón. Por lo cual, tenemos que la parte mala ha sido eliminada y se produce una proteína que, aunque es un poquito ligeramente más pequeña, sí es funcional, por lo cual los pacientes se curan. Y lo mismo que sucede para este fármaco sucede para el contrario, pero el proceso es el inverso. Tengo aquí el esquema, pero básicamente lo que hace es ahora que hay una serie de pacientes con un exón, por eso 51, 53, que los pacientes afectados de esta enfermedad no lo tienen, o sea, el proceso de splicing ha ido a eliminarlo, a través de este ASO hace que lo vuelvan a tener. Reparamos la proteína y curamos los pacientes. También interesante. El tercer ejemplo de ASOs que os quería traer es este fármaco, el Mipomersen, que fue realmente el primero aprobado por la FDA en el 2013. Y este no modifica el splicing, este es uno de los ejemplos de un ASO, en el sentido que se une a la secuencia del transcrito y esa unión hace que una nucleasa de RNSH
H degrade ese tránsito, degrade ese ARN. Esto se ha utilizado para el caso que os pongo aquí, la hipercolesterolemia familiar homocigótica, o sea, mucho colesterol en sangre, y lo que hace es inhibir o eliminar el RNA mensajero que va a producir la ApoB100, que está relacionada precisamente con la distribución, con el tráfico de estos complejos LDL, del colesterol malo. Ya se conocía que eliminando esta proteína, la ApoB100, se eliminaba en gran parte la presencia de estos complejos en sangre, que quedaban retenidos. Por lo cual, a través de la eliminación, de la destrucción de este RNA mensajero que modifica esta proteína, se consigue curar a estos pacientes o reducir sus niveles de colesterol muchísimo. Y un ejemplo me pareció muy interesante de fármacos basados no en estos nucleótidos antisensitivos, sino los RNAs interferentes que comentaba al principio, los siRNAs. Este es el caso del patisiran, aprobado por la FDA en 2018, que se utiliza para tratar esta amiloidiosis, que básicamente son depósitos de amiloidina, o son los depósitos que producen una enfermedad de nuevo neuronal y además tiene graves complicaciones cardíacas, ¿no? y que es letal. El tratamiento, como los anteriores, que ya hemos mencionado, de $325.000, coste promedio por paciente y año, y lo que hace este siRNA es unirse al extremo 3' de este RNA mensajero y produce su degradación. Degradación, como comentaba, ya es un hipertranscrito maduro, ya no tiene neutrones y se produce en el citoplasma. En este caso elimina tanto la proteína nativa, digamos, la normal, como la proteína que está mutada y que es responsable de estos depósitos de amiloidina. Pero los pacientes se recuperan, la verdad es que muchísimo. Otro tipo de aproximación, el segundo bloque, de formas en que tenemos de manipular a través de moléculas de ARN splicing, es a través de lo que se denomina estos oligonucleótidos bifuncionales, que constan de dos partes. Por una parte, una mitad, que es esta que está coloreada de rojo y que reconoce este exón verde, que hibrida a una secuencia específica dentro de un exón, o podría ser también dentro de un intrón del ARN. Y luego tiene una colita, una segunda parte, que es la parte efectora, que no es hibridante, no hibridiza a la secuencia del RNA, pero que sin embargo es capaz de atraer a factores de splicing, o bien activadores, esas moléculas SR que yo os hablaba con anterioridad, y que activan el proceso de splicing, y entonces los trigos se denominan TOEs, o bien son capaces de reclutar a moléculas inhibidoras del proceso de splicing, en cuyo caso se denominan TOS. Entonces, en un caso produciríamos una activación del splicing, por ejemplo, con la difusión en exón, por otra parte podríamos producir un silenciamiento del splicing de la eliminación de un exón. Esto se ha utilizado, ha ido muy bien precisamente también para la atrofia muscular espinal. No ha pasado a fase clínica porque es muy reciente, pero los experimentos en laboratorio, la fase básica, pues son realmente muy buenos y esperanzadores. Un tercer bloque de ese tipo de terapias basadas en moléculas de ARN sería la que viene aquí, SMART, inteligente, que es un proceso de trans-splicing, es decir, modificamos ahora el splicing defectuoso de una ARN que está generando una determinada disfunción o enfermedad humana a través de llevar una secuencia entera, pues se denomina trans-splicing, y reparar ese splicing defectuoso. Entonces, esto es un poquito más complejo y en función de lo que queramos hacer, lo que queramos reparar, dónde se encuentra el defecto de mutación, si se encuentra, por ejemplo, lo que se denomina un sitio 3' en el intrón o un sitio 5', izquierda, a la derecha o en posición central, pues son diferentes abordajes experimentales de esta técnica SMART, pero en definitiva se trata de reparar un splicing defectuoso, conseguir que el RNA mensajero o el precursor
funcione correctamente, que incluya un exón o excluya un exón determinado y con ello captura completa. Esta técnica se ha utilizado para muchas enfermedades que se encuentran afectadas y, de nuevo, es a nivel básico, es a nivel experimental, tanto en líneas celulares como en modelos animales. Esto se utiliza en ratones y ha funcionado muy bien. Es un poco más complicado y requiere mucho más, más controles, pero funciona muy bien. Y el último abordaje experimental para utilizar terapias relacionadas con el ARN es lo que viene aquí esquematizado, que es utilizar o basándonos ahora en estas proteínas, en estos complejos de RNA y proteína que yo os mencionaba al explicaros el splicing anteriormente, esas bolas de colores tan importantes, el 1, 4, 5, 6, etc. Los trabajos se han centrado sobre todo en el complejo Q1, que es el primero que reconoce una secuencia que está aquí en el extremo 3' de este intrón y que va a ensamblar el primer complejo de splice, que es fundamental para que luego todo quede bien. Está la catálisis del proceso. ¿Qué sucede en determinados pacientes con determinadas enfermedades? Muchas enfermedades humanas distintas, que muchas veces esta secuencia 3' que es reconocida por este complejo está mutada. Está mutada y ya no es reconocida por este complejo, ya no funciona el splicing, ya se produce. ¿Cómo se aborda este problema? ¿Cómo se ha hecho? Pues coger esta molécula de Q1, que es un complejo de RNA y de proteína, cambiar determinadas bases, cambiar la secuencia de la reacción de la ARN, que es la que hibrida precisamente aquí, y con ello obtenemos ya una unión y la formación de este complejo y la regeneración del splicing, con lo cual, de nuevo, ha sido aplicada a numerosos casos, de pacientes, pero no, esto es experimental y en modelos animales también, y se han conseguido curar muchas enfermedades cuya causa es la mutación de estas secuencias. Bueno, o sea que os quería dar una idea de que esto realmente se está investigando muchísimo, desde luego hay un interés enorme. Son ya muchos los fármacos que han sido aprobados por la FDA, ¿no?, para su uso clínico. Y no solamente eso, si miráis aquí abajo la segunda parte, actualmente activos, o sea, en marcha, ya, o sea, muchos más están retirados, pero este número ensayos clínicos activos utilizando de nuevo son datos obtenidos hace unos días, pero que dan la importancia de lo que nos viene diciendo con esta etapa. Ya, no quería pasar de lado, que claro, tenemos ya las herramientas, digamos, para modificar el splicing, para eliminar RNAs que están defectuosos, que nos interesa para tratar de determinados pacientes, pero luego es otro y otra cosa es la liberación de ese fármaco. Y esto, en el caso de moléculas basadas en ARN, sigue siendo un problema, sigue siendo uno de los mayores, como dice aquí, desafíos para este tipo de terapias, ¿no? ¿Por qué? Porque el ARN es muy inestable y es fácilmente degradable, ¿no? Es intracelular y obviamente en las nucleasas que se lo comen. Se ha avanzado mucho en este campo de distintas maneras. Por ejemplo, los RNAs se modifican químicamente para aumentar la estabilidad. Las vacunas últimas y las que vienen de los SARS-CoV-2 están identificadas químicamente. Pero parte de esto es la vehiculización. Tenemos que vehiculizarlos también a los intereses, sobre todo, y como una manera de proteger esos RNAs, ¿no? Y bueno, lo que dice aquí que la aparición de estas terapias basadas en ARN
ha sido paralela también con un creciente interés en la investigación de vehículos para su administración controlada, ¿no? Entonces, como probablemente sabéis, existen dos tipos, digamos, de métodos para hacer esto: los virales y los métodos virales. Los métodos virales están basados básicamente en adenovirus y en virus adeno asociados, ¿no? como la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19, que tienen la gran ventaja de que tienen una enorme capacidad de transcripción celular, celular, pero que tienen muchos problemas, ¿no? Para empezar, que son muy inmunogénicos, presentan una respuesta muy potente, presentan inserciones, o sea, metagénesis insercional, porque se puede integrar en el cromosoma, en las semillas humanas, y también sufren procesos de interacción viral. Se combinan los virus y aparecen nuevas especies, ¿no? Por eso hay un gran interés y se están desarrollando los métodos no virales, y sobre todo se utiliza muchísimo lo que son las nanopartículas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchas ventajas de que no son inmunogénicas, que no se integran, lógicamente, que tienen la ausencia de esta determinación viral. ¿Y cuál es su principal desventaja? Que es difícil que se metan dentro de las células, ¿no? Tienen una baja capacidad de transcripción. Sin embargo, de nuevo, si vamos a buscar los ensayos clínicos activos, ya no planeados, sino los activos que están en marcha, es que son casi 300 utilizando partículas, y interés y una investigación tremenda acerca de esto, ¿no? Y además que van dirigidas contra todo tipo de enfermedad, ¿no? Cáncer, infecciones virales y bacterianas, cardiovasculares, renales, autoinmunes, dentales, desórdenes metabólicos, neurodegenerativos, prácticamente de todo. O sea, que eso también, vamos, nos dice de su importancia, ¿no? Y en cuanto a lo que económicamente esto supone, pues ya lo veis aquí en esta figura, ¿no? El mercado global de esta nanotecnología es tremenda. Se calcula que para el 2030 serán, no sé, 300 billones con B de dólares americanos. Esto es mucho, lógicamente, un país que va en cabeza, como no, Estados Unidos. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos por aquí abajo, en España. Esto sería el número de empresas de nanotecnología en la industria europea protagonista, europea recientes, de Alemania, ¿no? Francia, Italia, Suecia, etcétera. Y nosotros estamos por aquí con un tipo de empresas dedicadas a la nanotecnología, con lo cual tenemos que apretar en este sentido, ¿no? Y bueno, básicamente, las perspectivas futuras de estas terapias basadas en ADN. Pues he intentado dar una impresión o haceros ver que realmente esto es importante, ¿no? Lo justifica el hecho de que ya son muchas enfermedades humanas que han sido tratadas con moléculas derivadas de moléculas de ARN, y esto abre las posibilidades futuras de tratar otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades raras o para las cuales no existe, pues muy complicado el tratamiento, ¿no? Y lo que ha pasado acerca de las vacunas contra la COVID-19 también nos está diciendo que esto va a servir para futuras pandemias o enfermedades de tipo infeccioso, ¿no? Y bueno, aunque la administración de fármacos basados en estas moléculas de ARN en las células sigue siendo un gran desafío, los recientes avances en los vehículos de administración de ARN, sobre todo en las partículas, pues solventa en parte este problema. Y así como mensaje, como frase final, la que está aquí puesta en azul, ¿no? Que las terapias basadas en ARN tienen un gran potencial para convertirse en una herramienta muy valiosa en el futuro de la medicina y sobre todo la medicina personalizada, ¿no? Recordad el caso que os he mencionado anteriormente, del desarrollo de ese fármaco en una persona. O sea que es posible. Y ya está, os pongo la pregunta muy bonita, preciosa, que me encanta, al fondo de la Alhambra, y bueno, siempre poner a la gente aquí del laboratorio que son fundamentales, y bueno, financiación para nuestro laboratorio, tanto estatal como europea, nos tenemos. Y nada, mencionar también que la facultad, que estamos muy activos en una colaboración preciosa, creo yo, acerca de esto del mundo de la nanotecnología, la medicina, los nucleicos, sobre todo de ADN, que tenemos aquí, ¿no? Y estoy muy contento de estar enlazado a esta forma.
y ya sabes, ¿no? Me gusta mucho hablar, me gusta, y si no, no me callo.